Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos en este espacio donde vamos a hablar de salud, vamos a hablar de tratamientos que están en la vanguardia y que tienen que ver con una de las principales causas de muerte y que tiene que ver con el cáncer. Queremos conversar sobre esta posibilidad de la vacuna contra el cáncer en una nueva era de tratamientos oncológicos y para eso vamos a saludar. El contacto es con Carlos Rojas, es oncólogo, director ejecutivo de Bradford Hill. Un gusto poder tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿qué es este tratamiento? ¿Es preventivo, imagino, ¿cierto?, contra el cáncer, y si es posible poder avanzar justamente en una vacuna. A ver, mira, yo creo que hay que ir un poco más atrás. ¿Ya? Hace unos años a la fecha apareció una línea terapéutica en cáncer que ha sido muy atractiva porque ha tenido buenos resultados en varios tumores, ¿ya? Esto como título se llama inmunoterapia, ¿ya? Pero la inmunoterapia va más allá de estas moléculas que se usan para manipular en el fondo la respuesta de linfocitos, que son células defensivas en el cuerpo de los pacientes con cáncer, sino que hay muchas más formas de hacer inmunoterapia. En efecto, la inmunoterapia no es algo nuevo como concepto, sino que ya desde hace más de 30 años se habían desarrollado tratamientos que buscaban el fin de la inmunoterapia, o sea, era la inmunoterapia, que es estimular el sistema inmunológico para que se encargue del tumor. Y las vacunas entran dentro de esta familia de distintas alternativas que hay de inmunoterapia, porque básicamente las vacunas lo que hacen es inmunoterapia, o sea, cuando uno se vacuna contra un determinado agente infeccioso, lo que busca, ¿cierto?, es generar proteína del virus o bacteria que al producirse en el cuerpo se genera una respuesta inmunológica contra ese virus o esa bacteria y así evitar cuando uno se expone una infección grave porque ya hay células defensivas que conocen al microorganismo y logran montar una respuesta más rápida. Aquí en el fondo pasa un poco lo mismo, pero con la diferencia que no es un bicho, sino que es una célula tumoral, ¿ya? Hay distintas formas de vacunas que pueden utilizarse en cáncer, o sea, hay vacunas que ya en efecto están aprobadas y disponibles, que buscan prevenir infecciones que se asocian a distintos tipos de cáncer. Eso, Eh, solo desde la ignorancia, eso es como, por ejemplo, la vacuna contra el papiloma. Exactamente, por ejemplo la vacuna contra el papiloma, pero hay otras vacunas que lo que buscan es, a diferencia de las vacunas que mencionaba, buscan que el cuerpo en el fondo se exponga a proteínas del tumor y que de esa forma el sistema inmune logre montar una respuesta más robusta. Entonces, ahí entran como estas nuevas vacunas que se están desarrollando, tengo que ser súper claro en decir que no son estándar aún, sino que en el Ah, fondo, usando la misma tecnología de las vacunas ARN mensajero del COVID, que básicamente, ¿cómo funcionan esas vacunas? Estas son vacunas en que se produce ARN mensajero que se guarda, por ejemplo, de alguna forma simple dentro de un recipiente cerrado y que al vacunar al paciente se libera este recipiente, se libera lo que hay, se rompe y se libera lo que hay dentro, que es este ARN mensajero, que básicamente, ¿qué es el ARN mensajero? Es la instrucción para que la maquinaria celular produzca una determinada proteína, ¿ya? En el caso del COVID, la instrucción que iba en este ARN mensajero era fabricar la proteína del COVID que permitía montar una respuesta inmunológica contra el COVID. En estas vacunas nuevas contra el cáncer o, tipos o este tipo de inmunoterapia contra el cáncer, lo que se hace es que a partir del tumor del paciente se, se buscan determinados, se llaman antígenos, que son básicamente determinadas proteínas propias de ese tumor, y se genera la instrucción para que cuando esta vacuna se administra en el paciente masivamente pueda producir grandes cantidades de esta vacuna, o sea, de esta proteína, y así para el sistema inmune es más fácil reaccionar contra él. Entonces, esto se combina obviamente con otros medicamentos que manipulan el sistema inmunológico para que se monte una respuesta inmunológica más robusta. Ese es el fin. Esto está obviamente en desarrollo, hay que ver los resultados finales, pero los resultados preliminares son bastante atractivos porque muestran que al asociar estas vacunas nuevas con inmunoterapias que ya se están utilizando, las respuestas son más potentes y la reducción en recaída es importante, porque ¿en qué escenario? Y ahí voy un poco a lo que tú me preguntabas.
se están probando en pacientes que son habitualmente operados y que tienen riesgo de recaer, porque tienen un tumor en el fondo localmente bien avanzado o con ciertas características que aumenta el riesgo que este tumor vuelva a pesar de haber sido extirpado por completo. Lo que se busca asociando la inmunoterapia que se está usando más estas vacunas es que los pacientes recaigan menos, o sea, les vuelva un menos porcentaje de pacientes el cáncer en un futuro. Y se está probando distintos tipos de cáncer. En el fondo en Chile hay protocolos abiertos. El de melanoma ya lamentablemente el reclutamiento fue tan rápido a nivel mundial que se cerró. Pero se está enrolando en otras enfermedades como cáncer de pulmón que fue operado o que se va a operar, en cáncer de vejiga, entre otros, en el fondo cáncer de riñón, que son habitualmente estos cánceres que mencioné junto a melanoma, tumores que en general tienden a responder un porcentaje de los pacientes bastante bien a inmunoterapia. Son tumores que son inmunológicamente más fáciles de manipular, entonces obviamente es más probable que combinando estas distintas terapias inmunológicas, incluyendo las vacunas, se logre montar una respuesta más atractiva. Ahora, claro, son atractivos los resultados, hay muchos tipos de cáncer, por lo tanto son para algunos específicos, usted decía, para aquellos que han dado buena respuesta a la inmunoterapia, y ahí nos hace una buena explicación. Ahora, ¿qué tan posible es que esta vacuna sea una realidad en algún momento? Y la otra pregunta también que le quiero hacer es que entonces nosotros, y de verdad que lo voy a preguntar desde que lo que sabemos la mayoría de las personas que no estamos en el área de la salud, para nosotros las vacunas son preventivas y eso pasa también con el papiloma. ¿Es el mismo caso? Porque me hablaba de la posibilidad de estas vacunas en pacientes como por ejemplo evitar la recaída, porque no podemos vacunarnos por cada tipo de cáncer que exista, ¿no? Claro, o sea, a ver, lo primero, para responder la primera parte, que es más simple, en general cuando una droga contra el cáncer o cualquier enfermedad se desarrolla, tiene que cumplir con ciertos procesos que son requeridos para finalmente llegar a una conclusión adecuada. O sea, la idea es que un tratamiento a veces suena muy lógico, pero lamentablemente no funciona bien. Obviamente eso no tiene sentido dárselo a un enfermo, pero es un medicamento que desde su génesis pasa por todas las etapas de la investigación clínica y se demuestra que efectivamente sirve. Eso hace que las distintas agencias reguladoras, la FDA es la más conocida, que es la de Estados Unidos, en Chile tenemos el ISP, lo apruebe. Posterior a eso, obviamente, empieza a ser aplicable a enfermos porque se demostró su eficacia y seguridad. O sea, se sabe que es una droga que sirve y que es segura. Eso estoy hablando en general para cualquier medicamento que se desarrolle para cualquier enfermedad. En estas vacunas están todavía en proceso de desarrollo. Sí han pasado varias fases en algunas enfermedades, probablemente la más adelantada es melanoma, en que ya hay datos reportados, y que como en la fase previa a esta fase final, donde estamos probando el medicamento, se vieron muy buenos resultados. Entonces, impresiona, o por lo menos mi feeling, me puedo equivocar, es que va a ser un aporte y que va a agregar un beneficio a lo que ya tenemos, lo cual se va a significar en que menos gente recaiga de una enfermedad por la cual fue tratado con cirugía y un tratamiento complementario Ya. para reducir al máximo el riesgo. ¿Ya? Eso respecto a eso. Respecto a tu otra pregunta, tiene que ver con, a ver, en general, las vac- una vacuna es un concepto que es más amplio. Una vacuna es una forma de inmunoterapia en que tú le inoculas parte de lo que quieres que el sistema inmune reaccione, puede ser un virus, una bacteria o una célula tumoral, para que el sistema inmunológico monte una respuesta más rápida y más robusta. Obviamente cuando uno habla de infecciones, lo que busca es prevenir, pero en el fondo es que el sistema inmune conozca un bicho, en el fondo dicho en forma simple, al cual nunca ha estado expuesto, cosa que cuando se exponga, monte una respuesta inmunológica más rápida y más eficaz. En cáncer es un poco distinto. La vacuna del papiloma es una vacuna preventiva, pero porque uno está vacunando no contra el cáncer de cuello uterino, sino que está vacunando contra la causa, que es un virus, ¿ya? Entonces, obviamente, al mejorar la respuesta inmunológica contra el virus, se produce menos cáncer. Lo que estamos hablando nosotros de inmunoterapia en cáncer no necesariamente está enfocado en prevenir, sino que está enfocado en montar una respuesta inmunológica más robusta contra un determinado tumor que el paciente está padeciendo. Y eso en general se está desarrollando. Hay varias farmacéuticas obviamente trabajando al respecto, porque obviamente es algo que es tecnología que por una pandemia, ¿cierto? Que fue lo del COVID,
se lograron desarrollar nuevas técnicas que fueron en el fondo eficaces y atractivas. Y obviamente en ese contexto se está viendo sus otras utilidades en otras enfermedades, dentro de las cuales está el cáncer, pero como una terapia más que como una prevención. Perfecto. Doctor, esto es una salida esperanzadora entonces para aquellas personas pero que fueron operadas. No reemplaza ni a la quimioterapia ni a la radioterapia, son cosas distintas. Y depende de la enfermedad. Por ejemplo, melanoma es una enfermedad en que la radioterapia y la quimioterapia no tienen mucho asidero porque no son tan activas, ¿ya? Sí, obviamente, esto es un complemento, dicho en forma simple. Es un complemento al tratamiento adecuado de una determinada enfermedad. En algunas enfermedades el tratamiento adecuado es cirugía más inmunoterapia, porque en el fondo son tumores que responden más a la inmunoterapia que a la quimioterapia o a la radioterapia, dicho en forma súper simple. Y esto lo que busca es aumentar la probabilidad de que la respuesta inmunológica sea más robusta. Entonces, por ejemplo, en melanoma en que no se usa quimio y se usa solo inmunoterapia, se está haciendo en ese contexto. En Perfecto. cáncer de pulmón, por ejemplo, en que si se usa la quimio, se complementa la quimio a la inmuno tradicional que usamos y además agregar en el fondo esta vacuna. Entonces, en general, es dependiendo del tumor. Cada tumor es distinto, hay tumores que son inmunológicamente más fáciles de tratar que otros. Por ejemplo, desarrollar una vacuna para cáncer de páncreas es mucho más complejo porque es un tumor que en general, salvo excepciones, tiende a no ser muy inmunológicamente activo. Entonces, obviamente, siempre la punta de la lanza en el desarrollo de drogas nuevas en inmunoncología va dirigido a las enfermedades que más responden, que habitualmente las más importantes son melanoma, cáncer de pulmón y cáncer de riñón. Hay otros más, obviamente, pero habitualmente esas son las primeras en las cuales se prueba porque se suma una buena respuesta y una alta prevalencia a nivel mundial. Bueno, para finalizar, doctor, quisiera preguntarle en cuanto a los tiempos. Yo sé que es experimental, o sea, no sé si es experimental, no sé en qué etapa estará el desarrollo de esta vacuna, pero que bien dijo usted, son atractivos los resultados que ha entregado, pero siempre cuando uno habla de esto, sobre todo en aquellas personas que tienen, ¿cierto?, algún interés en este tipo de solución, ¿cuántos son los tiempos esperados si es que esto sigue avanzando de la buena manera que lo ha hecho hasta ahora? Porque Si uno hablaba que quisiera tienen acceder- un tiempo determinado. Si uno quisiera acceder ahora en cualquier parte del mundo, la única forma es participando en un ensayo clínico donde se estén probando estas vacunas, teniendo uno siendo de la población a la cual apunta el estudio en particular. Esa es la única forma hoy día, porque no hay ninguna aprobación. Si esto de aquí a que se apruebe y sea comercializable, probablemente van a pasar algunos años. Es variable, pueden ser 3, pueden ser 5, va a depender de los resultados en el fondo. Habitualmente cuando tú produces un medicamento nuevo, necesitas en el fondo tener una gran logística detrás para poder dar cobertura mundial. Estas vacunas, por ejemplo, que nosotros estamos probando acá, se desarrollan con el tumor del paciente, o sea, es una vacuna personalizada. Uno Claro, manda el tumor al laboratorio, se secuencia el tumor, se ve cuáles son las proteínas más importantes de ese tumor que se llaman antígenos y se generan una vacuna con esos antígenos. Entonces, obviamente, si esto pasa a ser una indicación en varias enfermedades y a nivel mundial, tenés que tener la maquinaria para poder hacer eso con cada paciente que quiera el tratamiento. Entonces, obviamente, hay varias cosas logísticas o técnicas que pueden ser a veces incluso más complejas que la aprobación en sí. La conclusión o lo que podría decir es que obviamente lo bueno es que en Chile, en general por el buen desarrollo de la investigación clínica a nivel general, porque no somos un país en que en general las biotech más importantes o la industria farmacéutica más importante nos tengan la mira de entrada. En el fondo habitualmente miran Europa y Estados Unidos, ¿cierto? Pero como en general en Chile se ha trabajado de buena manera en investigación clínica, hemos logrado que miren hacia esta parte del mundo y podamos contar con estas alternativas que muchas veces, sobre todo en perfecto. cáncer, el paciente no puede esperar hasta que la molécula salga. Muchas veces tienen que tratar de optar antes. De todas Porque el maneras, tiempo... muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por contarnos esto que puede ser medicina, ¿cierto?, del futuro ahí en la vanguardia. Muchísimas gracias. No, pues encantado. Muchas gracias por la invitación. Y la invitación para ustedes a que sigan junto a la compañía de CNN Chile. Ya nos encontramos. Hasta pronto.